Bueno, buenas noches, tardes, días. Esta es la actividad número 3, que es la de heteronormatividad, cisnormatividad y binarios de sexo-género. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Pues en el material que vimos, se ve como algo que para muchas personas no es muy común porque se equivocan a la hora de, o piensan que el sexo se refiere a coito o a tener relaciones sexuales. Confunden también la palabra sexualidad con algo malo, cuando la sexualidad es todo lo que rodea a una persona dentro de su desarrollo sexual, precisamente. Confunden el género con, pues no sé, pero el género es más que nada el cómo nos identificamos y el cómo nos, nos vemos dentro de la sociedad, el cómo actuamos de acuerdo a nuestro género con el que nos sintamos identificados. Y no es nada que ver con la orientación sexual, que eso es más que nada el cómo o a qué tipo de personas nos sentimos atraídos dependiendo de eso, la orientación sexual y nuestra sexualidad. Eso no tiene que ser algo con lo que ya venimos naciendo, eso se puede ir desarrollando de, y cambiando a lo largo de nuestra vida. No tenemos porque ahorita me considere heterosexual, quiere decir que toda la vida va a ser así, como vimos en la clase pasada de la maestra Yoli. Hay quienes ya más adultos, más viejos, se dan cuenta de que son bisexuales o homosexuales cuando toda su vida fueron heterosexuales, dependiendo de sus circunstancias que ellos tengan, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Y, y así es como muchas veces confundimos o pensamos que la homosexualidad por la religión o por otras cosas pensamos que está mal cuando es algo que existe desde siempre y en su momento no era visto como algo malo, no era visto como algo sucio, no era visto como un pecado, ni siquiera existían los términos de homosexual, era algo normal que como personas te vieras atraído a quien tú quisieras y no había ningún problema en algunas culturas, en otras sí era visto como pecado, pero por ejemplo aquí en México, antes de que fuera México, antes de que fuera nada, cuando éramos como tribus, no era ningún problema, era muy normal y ya fue que llegó España con su religión y cambió eso, pero en general nosotros somos ese tipo de cultura y en todo el mundo han existido diferentes culturas que lo han visto como algo normal, inclusive como algo necesario, ya que los jóvenes aprenden de los grandes y pues entonces en algunas culturas era necesario que fueran mentores los más grandes de los jóvenes y también no solo les enseñaban de disciplinas como la guerra y ese tipo de cosas, la lectura y eso, sino que también les enseñaban sobre el amor y eso incitaba a que ellos tuvieran quizás relaciones románticas o amorosas y eso no era algo visto como algo malo porque no siempre llegaba a ser algo sexual, llegaba muchas veces a ser nada más algo como pues como una persona normal que pasa mucho tiempo entre ellos y inclusive la edad no era como que eran niños chiquitos, ya eran pubertos y no ellos descubriéndose sexualmente pues no lo veían como algo malo, al contrario porque pues eran sus maestros, sus mentores y pues si en algún, no todos pues obviamente alguno fue más por abuso de poder o lo que sea, pero en su mayor parte como cultura no era visto así. Pues igual como dices, que la homosexualidad ha
estado desde siempre, desde muchísimos años antes que en la actualidad. Claro que, como dices, no se conocía como algo malo, como que estaba mal visto, sino que pues, este, como dices, había muchos lugares en donde esto de alguna manera era como normal. Y tanto que, por ejemplo, en Grecia decían que estar un hombre joven con un hombre mayor, les ayudaba a obtener más sabiduría y más, cosas así. Y también había personas de otros lugares que decían que tenían como doble personalidad o doble don o algo así, y que esto era porque ya sea aparentemente le gustaban hombres o mujeres. Igual, este, también en los videos hablan del, pues cómo en la actualidad, o bueno, desde hace varios años, se ha vivido estereo, estereotipizado el género, más que nada. Por ejemplo, cuando alguien está embarazada y de repente te preguntan, pues, ¿qué es el bebé? ¿Es niño o es niña? Ya sea para comprarle ropa de color azul, juguetes para niños, y si es una niña, pues para comprarle ropa rosa, juguetes para niñas, princesas, Barbies y así. Y es ya cuando están asumiendo su género. Aunque existan personas que sean hombres con rasgos femeninos, o mujeres con rasgos más masculinos, o simplemente porque una mujer no se siente como hombre. Y si se llega, incluso el que está dando la conferencia, él dijo que había sido una mujer, pero se llegó a transformar en un hombre, y aún así no se consideraba completamente ni hombre y tampoco se consideraba completamente mujer. Utilizaba los dos términos. Eh, ¿Algo más que quieran agregar? Sí, bueno, como decían, incluso en nuestra cultura antes pues no estaba mal visto, ¿no? Que los aztecas, que los mayas, incluso la cultura de Perú, los quechuas, creo se llaman, para ellos antes era normal, o sea, no discriminaban a las personas homosexuales. Incluso mencionó que habían culturas de África donde, bueno, una tribu de África, creo, donde las mujeres estaban con otras mujeres, y también los griegos, los de otras culturas, pues no lo veían mal, y ya fue hasta el siglo, no recuerdo qué siglo, pero creo que mencionó que el 17, donde se empezó como que a pensar que era un pecado y empezaron a juzgarlos a partir de ahí, y ya luego se implementó el término de la homosexualidad. Y pues como también sabemos, la iglesia empezó a tener un papel un poco importante en esto, y pues en la educación, y nuestros padres, nuestros abuelos, y antes de ellos los padres de nuestros abuelos, pues tuvieron una educación muy mala o fea en este sentido. Y como dijo Ángel, que antes no era tan visto pues una pareja de homosexuales, pues mencionaban en un video que sí existía, pero que se reprimían. O sea, de que eres hombre, vas a tener una esposa, vas a tener hijos, eres mujer, tienes que casar, tienes que tener hijos, y pues las personas terminaban haciendo esto, aunque no quisieran, por la presión que ejercían sus padres o la sociedad. Entonces, pues muchos adultos llegaban a dejar a sus esposas para tener parejas hombres, o muchas mujeres dejaban a su familia o trataban de tener una vida con ellos y una vida aparte por esto mismo. Y pues en la actualidad ya no es tan así, ya pues, sus jóvenes pueden hacer lo que quieran, o ya, o sea, ya tenemos la mente un poco más abierta, ¿no? En ese sentido. También pues vimos entrevistas eh, de doctores con jóvenes y con adultos, donde vimos que es lo mismo, o sea, no tiene nada de malo siendo heterosexual, siendo homosexual, se hacen las mismas preguntas,
se tiene que tener el respeto con las personas, con todos, y nadie está libre de una enfermedad de transmisión sexual, todos tenemos que usar protección, ¿no? Como mencionaban ahí, un muchacho que preguntó si los homosexuales son más propensos a tener SIDA, y ya pues el doctor le contestó que no, que tenemos todos la misma posibilidad, pero que pues hay más riesgo en sexo anal y pues ese tipo de cosas. Entonces pues esto tenemos que ser todos como profesionales, no estar bien enterados de todo para dar la mejor información posible, ya que pues es algo muy normal todo eso. Ujú. Entonces, así también agregando algo sobre el video donde dice que la homosexualidad ha existido siempre, también nos explica sobre si se nace o si se hace una persona homosexual, que en realidad nos dice que pues se nace siendo así. Claro, pues con el tiempo se va como descubriendo sus gustos, y que incluso es muchísimo mejor una pareja homosexual, incluso si estos tienen una familia, porque así es mayor su vínculo, así es más fuerte y todo. Incluso, por ejemplo, si un hombre gay llega a tener una relación con una mujer y llegan a tener hijos, pues prácticamente incluso el hombre gay es muchísimo más fértil que un hombre normal. Entonces, igual si el hombre gay no tiene una pareja mujer, entonces ya sea si tiene una hermana, la hermana tiende a ser de igual manera más fértil, porque su hermano es, por así decirlo, homosexual. Incluso hablando de hijos o generaciones, por así decirlo, la generación más pequeña o el hijo más pequeño es el que podría nacer con esta orientación sexual. Nada más que, pues, como les digo, más que nada, no es que a fuerza debe de nacer con esto, simplemente que con el tiempo se va como que descubriendo y comprendiendo cuáles son, pues, sus gustos, más que nada. Ahora, dijiste lo de las entrevistas. Sí, las entrevistas más que nada también nos enseñan una comparación de cómo son los doctores a veces. Y en los primeros actos más que nada nos enseñan que no preguntan si cuál es su orientación sexual, y no les dan, vaya, tanta información de la que ellos necesitan, por así decirlo. Y ya en el segundo acto, ahí ya les preguntan si son bisexuales, homosexuales, lesbianas y así. Y ya pues es donde más información les dan, incluso les explican más detalladamente, y es, creo, lo que una comparación de la realidad contra lo que debería de ser, ya que, como les digo, en el primer acto es más que nada un poco más cortante, y no tienen tanto, no tienden a preguntar sobre su orientación sexual, simplemente a veces la atienden a asumir, y y en el segundo acto se podría decir que es lo que se supone que debería de ser una consulta médica. Sí, y como dijiste hace rato, lo de que, bueno, que decían que la homosexualidad es algo antinatural, pues también había un video que decía que era algo muy común entre muchas especies de los animales, por ejemplo, los perros o los gatos o los pingüinitos. Sé de que hace tiempo salió una noticia, ¿no? De que unos pingüinitos machos eran novios o no sé, algo así. Y también lo que dijo Ángel, de que no tenemos que confundir el género, el sexo y la orientación sexual, que son cosas diferentes, como por ejemplo que, como tú dijiste, ¿no? Que a un hombre le pueden gustar los hombres, pero también las mujeres, o sea, puede mantener relaciones sexuales con ambos, puede tener sexo con mujeres, puede tener hijos, incluso puede formar una vida como la persona se sienta a gusto. Tenemos que enterarnos de todo esto para, pues para
poder pues ser mejores seres humanos, ¿no? O sea, tratar a todos con respeto y eso. Sí, Y eso es también lo que vimos en uno de los videos, que menciona que, al contrario de lo que se pensaba, que el hecho de ocultar la homosexualidad o tratar de pues ponerlos aparte o catalogarlos como una enfermedad o como un pecado, como algo malo, en lugar de hacer que desaparezca, nada más lo está escondiendo y no ayuda. En cambio, si lo aceptamos, es un acercamiento más a que todos, como individuos que vivimos en una sociedad, pues tengamos más armonía y entendamos, podamos entendernos los unos a los otros, porque pues, como dicen, hablando se entiende la gente, pero si desde un principio tú le niegas la oportunidad a alguien de expresarse porque lo segregas de cierta manera, ya sea por su orientación sexual, por su color de piel o por cualquier cosa que puedan así hacerlos menos a las personas, les quitas la oportunidad y te quitas la oportunidad de ver que realmente todos somos iguales, y no tienes por qué pensar que porque sea de tal forma o porque tú pienses que eso afecta en algo, pues te cierras tú solito. Y es algo que no debería pasar ya en esta sociedad, es algo que culturalmente debemos cambiar, porque si no, pues vamos a ir para atrás en lugar de avanzar, porque pues es algo con lo que estamos viendo que al final tenemos que detenernos a pensar si lo que estamos haciendo es algo que nos hace avanzar y ser mejores, o ir para atrás. Entonces es algo muy sencillo el hecho de pensar qué es lo correcto que tenemos que hacer, pero a veces es mucho los estereotipos o la sociedad o lo que ya nos han inculcado, que se nos hace difícil a todos, como personas, como individuos, como hijos, el hecho de hacer eso, porque ya estamos muy acostumbrados, muy adoctrinados a rechazar ciertas cosas. Y siento que hace mucha falta tener empatía y tener la mente más abierta, no nada más en asuntos tontos. Por ejemplo, escuché una vez que dijeron, no, todos tienen mente abierta para hablar de sexo, pero si les hablas de emprender se van, o así, porque realmente no creemos que tenemos la mente abierta, pero realmente no. Realmente nos cerramos a muchas cosas porque no nos parecen y nos cerramos completamente, y pues no debe de ser así. Tenemos que darnos la oportunidad de reflexionar y hacer introspección, porque no somos perfectos y nadie es perfecto, pero podemos dar un paso adelante para entendernos todos, y si desde un principio nos cerramos, pues no se va a poder. sí, pues incluso o sea, igual tomando lo del estereotipo, volviendo al video de la persona que estaba dando la conferencia em, sobre esta diferencia pues, cuando se asume el género, por ejemplo, esta persona que prefiere utilizar términos tanto femeninos como masculinos, cuando era una mujer tenían el estereotipo, o bueno, más que nada, el momento en que dicen que como era mujer no tenía que jugar con patinetas, no tenía que ser brusca, no tenía que ser de tal manera, porque así no era como se comportaba, por así decirlo, una señorita. Pero cuando se transformó un hombre, todo fue un cambio drástico para esta persona. Si anteriormente era la mujer que tenía que ser protegida, se volvió ahora el hombre que tenía que proteger, pues, al género más débil, por así decirlo. Ya no le decían compórtate como una dama, sino que ahora compórtate fuerte como un hombre. Y ese cambio drástico le fue incluso sorprendente porque no se lo esperaba, se esperaba que la siguieran tratando como antes, y ahora ya no tenía que comportarse como una mujer, ahora se tenía que comportar como un hombre, aunque incluso no se pues no se sintiera de ninguna de las dos formas. Igual también hablando de la homosexualidad, así como dicen, no fue tomado como
algo realmente malo. No es algo malo en realidad actualmente hablando, pero incluso como dicen anteriormente, en varios años fue tomado como pecado, incluso fue tomado como un trastorno mental y incluso lo pusieron en un libro, pero pues gracias que con el tiempo y con estudios científicos y así, pues se desmintió, no es un trastorno mental, no es nada así que lo sacaron de ese libro y se podría decir que ya es algo más normal. Sí, como dices lo del trastorno mental, pues hay muchas personas que todavía siguen creyendo eso, que es un trastorno mental. Y como dijo la maestra Yolanda, no me acuerdo en qué clase, creo que hace 2 clases, que pues es difícil desaprender algo. Entonces a mí me ha tocado hablar con muchos adultos, bueno, con ningún joven que no piense que la homosexualidad es mala, pero me ha tocado hablar con muchos adultos que dicen que es un trastorno mental o que es algo antinatural, que es algo que se tiene que cambiar, que no debería ser así. Y pues eh, puede llegar a ser un poco comprensible el hecho de que ellos nos hayan educado así y que pues toda su vida les hayan dicho de que no, que tú tienes que hacer esto y esto y esto, como dijiste hace rato, de que las mujeres de rosa, de verde, no sé, de amarillo, o los hombres de negro, de azul, pues ese ejemplo, a mí me gustó mucho el amarillo, entonces mi mamá, mi mamá antes como que me compraba todo azul y a mí no me gustaba y por eso ahora ya no me gusta nada del azul, pero pues es algo que no se debe de hacer, pero sinceramente pues muchas personas lo siguen haciendo, todos esos estereotipos, incluso muchos de nosotros todavía tenemos estereotipos así de que vemos una muñeca y se la compramos a nuestras primitas o carritos a nuestros primos y pues es muy difícil, ¿no? Desaprender todo eso. Bueno, ya por último, algo que quieran agregar. No, nada. Creo que Bueno, no. pues hasta aquí dejaremos el video y gracias por haber estado aquí y haber hecho el trabajo, aunque es su obligación. Pero bueno, Dios.